Vamos a tener una plática, no una clase. Me interesa mucho que ustedes puedan adentrarse un poquito en un mundo que va a ser seguramente espectacular para todos. Que a veces podemos verlo lejano, pero sin embargo, los temas de la medicina legal están en la casa de uno, en la del vecino, en la del amigo, en la colonia, en la ciudad y en todo el país. Vamos a ver por qué. La medicina legal es una parte que atiende elementalmente derechos humanos, entre ellos principalmente el de la salud. Y la salud se relaciona en todos los ámbitos de la vida, en sus diferentes momentos, con situaciones que pueden generar una inconformidad, una deficiencia, una insuficiencia y un problema mayor de una mala atención y un desenlace negativo para el enfermo. Y entonces, allí habrá momentos en que la medicina legal pueda atender a quien demande al respecto o a quien se defienda al respecto de esos temas. Pero la medicina legal está, les decía, en casa, porque puede ser que alguien allí agreda a un niño, a una mujer, etcétera, y entonces habrá un espacio, si esto llega a la autoridad, en que la medicina legal tenga que hacer su revisión, su diagnóstico y su dictamen en diferentes aspectos físicos, biológicos, psicológicos, etcétera. Y obviamente por eso, cuando haya también casos de violaciones sexuales, cuando haya casos incluso para discutir la paternidad o la potestad, etcétera, es necesario o va a ser necesario que algunos tribunales, algunos jueces pidan el apoyo también de la medicina legal en sus particularidades. Quiero comenzar con ustedes diciéndoles que esta es una materia básica para ustedes, por supuesto, por la licenciatura que han escogido, y no es una materia secundaria. Y lo van a ir viendo. ¿Por qué? Porque mucha de sus trabajos, de sus informes, de sus investigaciones están relacionadas con la materia que ya empezamos a ver que está cerca, muy cerca de nosotros. Bueno, ¿qué sería? Ahí está uno de los formas de definirla, una especialidad que vincula el estudio de los conocimientos médicos y todos los demás, biológicos, psiquiátricos, todo lo que se relaciona con la esfera médica, con relacionados con algunos rubros del derecho para poder solucionar algún conflicto, algunas dudas, algunas alternativas que tendrá la justicia para determinar al respecto. Adelante. Bien, buena tarde, adelante. Y esto permite, ¿verdad? Esa correlación permite analizar e interpretar las normas jurídicas del ejercicio médico para informar, dictaminar, definir, etcétera, sobre esos cuando se relacionan y son requeridos en el ámbito legal. ¿Qué quiere decir? Que es una vinculación del conocimiento médico en su esfera con las leyes para poder dilucidar aspectos legales, ¿verdad? O problemáticas legales. Hay otra parte dentro de lo legal que es lo forense.
La medicina forense es la aplicación del conocimiento médico y científico para la interpretación, establecimiento y consideraciones sobre hechos y los subyacentes de índole legal para los tribunales de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo forense se relaciona altamente con los tribunales, con lo penal, con los delitos, con las muertes, etcétera, lesiones, en fin, ya veremos. Y lo otro, lo legal puramente, esto puede estar en lo familiar, lo administrativo, lo laboral, en fin. Por eso es que hay una división entre medicina legal y medicina forense. Aunque el concepto legal englobaría lo forense, porque dentro de lo legal están lo penal, por supuesto. Pero precisamente para expeditar el trámite y hacerlo más exclusivo, se abrió el abanico de la medicina legal hacia la medicina forense, porque tiene una especialidad. ¿Qué hace la medicina legal? Pues formaliza el ejercicio ético y moral de la medicina para la toma correcta de decisiones en el ámbito legal, con los temas del derecho, por supuesto, ¿no? En sus ramas. Ya les iniciaba diciendo eso. ¿Qué podemos ver aquí? Los derechos humanos, que algunas veces son agredidos y tienen relación con la salud, en particular la salud. Esta es una de los temas de conocimiento para ustedes. ¿Cuál sería el derecho a la salud? El artículo 4º constitucional, las leyes que amparan la obligatoriedad que dice ese artículo 4º constitucional para que todos tengamos acceso independientemente de edad, sexo, etnia, idiosincrasia religiosa, etcétera, etcétera, ¿no? Todos, independientemente de la condición socioeconómica, ¿verdad? Todos tenemos derecho. Y ahí es, como no se hace plausible ese derecho, es cuando se incurre en algunas faltas, que son las que debiera el sistema político corregir y la gente defender. Nosotros, defender que todos tengamos ese acceso en las mismas condiciones que los demás. ¿No queda claro? ¿Hay alguna duda? Bueno, vamos a ver los derechos del niño, ¿verdad? Para que no sea maltratado, y si es, defender sus derechos. Del adolescente, por supuesto. Los derechos de la mujer, ¿verdad? Para que viva una vida libre de violencia. Y cuando es atacada también, la medicina legal va a protegerla y va a procurar un castigo para el agresor, para el que delinca en ese sentido. Los derechos del trabajador también tienen que ver en el ámbito de la medicina legal, porque es un ser humano, uno, y dos, tiene que buscar la manera de rehabilitarse si algo le pasa por una situación laboral, ¿verdad? Rehabilitarse. Y dependiendo si la empresa tiene la responsabilidad sobre ese caso, de ese accidente o de esa enfermedad derivada de su trabajo, pues tendrá la obligación también de reparar el daño, dándole una indemnización, pagándole su recuperación, etc. Los derechos del enfermo. El enfermo tiene derecho a decidir sobre su tratamiento, a ser atendido, a ser bien tratado, etcétera, ¿no? A que se le informe. El paciente o el enfermo tiene derecho a pedir una opinión fuera del médico que lo está atendiendo. Eso también es un derecho.
Obviamente aquí vemos, esos son parte de los temas que tiene el estudio de la medicina legal, y vemos la responsabilidad del médico. Nosotros conocemos al médico, que es bien portado, que es educado, que tiene cierta calidad moral y trata bien o mal a la gente. En la medicina institucional, desgraciadamente por las limitaciones de tiempo, no permite al médico ser tan abierto, tan profundo en la relación, porque lleva implícita esa relación, el acercamiento con la persona, que uno pueda entender mejor el problema o la problemática del paciente. A veces va acompañada la parte física con la parte del entorno social, familiar, etcétera. Pero, pues, el Seguro Social y Pemex y el ISSSTE, pues apenas nos dan 15 minutos, ¿no? Para ver, y a veces la plática, que es la que complementa los diagnósticos, no se da. Pero bueno, el médico tiene que ser y buscar la manera de que el paciente se sienta a gusto, bien tratado, para que pueda decirnos a nosotros realmente qué es lo que tiene y entender de nuestra parte el manejo más adecuado para ese paciente. Dentro de las responsabilidades está, además de esa, tener ética con lo que uno va conociendo del paciente, respetar su confidencialidad, incluso la de su familia, etcétera, salvo que haya consideraciones que se llaman causa justa o causa legal, de que uno deba decir que él tiene una enfermedad transmisible y tener una notificación al ámbito de salud que corresponda para su control, etcétera, etcétera. Eso sí no se puede callar, pues. Pero hay cuestiones familiares, de índole sexual, de índole personal, que pues, uno no tiene que andar diciéndole al otro, ¿no? O sea, porque es una falta de ética y puede ser motivo también de una denuncia de parte del paciente o de sus familiares contra el médico. Y cuando hay esas denuncias por mal servicio, por una mala práctica, por un error de tratamiento, de manejo, etcétera, hay un organismo que se encarga de hacer el análisis para tratar de llegar a un acuerdo, conciliar primero o arbitrar después, si es que no es posible, ya les diré. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, ¿no? Pero hay una responsabilidad moral, por supuesto, hay una responsabilidad civil, mejor dicho, legal, que es o una parte civil o lo penal, y la otra que es la laboral, la que se relaciona con la actividad misma del trabajo del médico, ¿no? Entonces, esas responsabilidades son de tres tipos. Ya les dije, moral, legal y laboral. Y estas son cuestiones que se ven dentro del esquema de estudio de la materia. Y bueno, también las consideraciones, conceptos sobre la bioética y la enfermedad terminal, qué es lo que estudia, cómo se aplica eh, la bioética y también cómo se considera al enfermo terminal y cuáles serían algunas alternativas para ellos también. Ahora, eso es a la parte legal. Ahora lo forense, aquí ya se los decía, es aplicar los conocimientos médicos en las investigaciones de delitos prácticamente para procurar y administrar justicia, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Pues obviamente los apartados de lesiones, eh, qué son las lesiones, qué tipo, extensión, características, etcétera. Accidentes o procesos traumáticos y otros que tenga el organismo. Vamos a ver asfixias, vamos a ver ahorcamientos, vamos a ver quemaduras, en fin, otros fenómenos que pueda sufrir un organismo humano. Y
también las violaciones sexuales, los homicidios, feminicidios, ¿verdad? Son temas que se ven en el marco de la materia para que ustedes puedan tener un concepto más amplio acerca de la parte médica de lo que están estudiando en el derecho. Bueno, para llegar a estas definiciones, a estas afirmaciones conceptuales de lo que es la medicina legal y la medicina forense y de que son una sola, obviamente pasó muchísimo tiempo. Las civilizaciones antiguas, los egipcios, los chinos, los hebreos, tuvieron que ver el fenómeno de la muerte y empezaron viendo por qué se morían, cómo se veían, sobre todo cuando habían, posterior a una batalla, a un conflicto bélico entre los grupos, qué era lo que se veía en su cuerpo, cómo eran las lesiones, etcétera. Toda la investigación sobre las causas o tipos y formas de muerte, eso fue dando pautas al conocimiento de la medicina legal. ¿Por qué? Porque también en ese tiempo había el concepto de que quien hacía un delito, entre comillas, quien cometió una falta debía de pagar también por esa falta. Entonces también fue constituyéndose el espectro legal de las situaciones sobre la muerte o las heridas, etcétera, ¿no? Y cuando en la Edad Media, allí ya se empezó a establecer un método científico sobre el tema con Ambrosio Paré. Le llaman el padre de la medicina por su contribución, pues, sobre todo en la anatomía patológica, ¿no? Ya en México, por un decreto presidencial, se creó la carrera de medicina legal, siendo su primer maestro el doctor Arellano. En el siglo XIX, también en México, Luis Carpio fue fundador de una etapa científica de la medicina, ya la formalidad de que en México se empezó a usar los términos de medicina legal y forense, y ya él hizo un libro, Introducción, ¿verdad?, a la medicina legal en México, y un convenio también del mismo nombre que escribió con los... Adelante, adelante. Antes de México, también en Europa, en el siglo XVIII, con Rousseau y Bonesana, ellos fueron los iniciadores de las especialidades propiamente de la criminología, ¿no?, al analizar aspectos relacionados con la criminología. Juan Evangelista Urquinge ya empezó a diseñar el estudio sobre la dactiloscopía. Imagínense desde qué tiempo ya está. Y Purkinje, perdón, Orfila, vio ya aspectos relativos a la toxicología. De Berger escribió un libro muy importante, Medicina Legal, Teoría y Práctica, ¿verdad? Que en Alemania, Casper le dio continuidad al tema, ¿verdad? Escribiendo un manual práctico sobre medicina legal. En el siglo XIX, aquí se destacó ya como ciencia propiamente la medicina legal, con Tardó y Lehmann, que estudiaron mucho acerca de las características de los cadáveres por situaciones de asfixia, etcétera, las características anatómicas, etcétera, que presentaban los tejidos, o anatomopatológicas. Por eso les explico de qué significa ese término. Y ya surgió la Escuela Penal Positiva, y allí César Lombroso tiene una obra muy singular, todavía vigente,
sobre la antropología criminal. Él habla de que una persona con ciertos rasgos físicos en su cara tiene mucha tendencia a tener también rasgos criminales, ¿no? Y todavía en el derecho, los que estudian esa carrera lo ven mucho a lo asombroso, lo recuerdan mucho. En México, el maestro Torres Torrija fue el reconocido como el gran maestro de la medicina legal en las facultades, antes se llamaba de jurisprudencia, la facultad, la escuela de derecho primero y luego facultad de derecho, y también en la de medicina. En ese tiempo se creó el Servicio Médico Legal del Distrito Federal y del territorio a nivel nacional. Nació el Consejo Supremo de Defensa y Prevención y el Servicio Médico entonces dejó de pertenecer al Tribunal Superior de Justicia. Eso duró poquito tiempo porque al 1931 ya se emitió una ley sobre la organización judicial y el reglamento de la ley orgánica de tribunales. Y a partir de entonces empezó a cambiar todo el orden jurídico, etcétera, hasta lo que ustedes conocen como el nuevo sistema de justicia penal. Bueno, eso es un poquito de lo que es la evolución de la medicina legal. Ahora, el médico expide documentos tan comunes como una receta donde indica los medicamentos y las medidas que va a ocurrir o que instruye a un enfermo, a un paciente. También hace certificados, también hace constancias médicas, también dictamina algunas cuestiones médicas, en fin, en lo común, por supuesto. Pero cuando hay un requerimiento de una autoridad, entonces ya no es un documento simple y es un documento médico legal. Y estos documentos ya se llaman dictámenes o dictámenes periciales, pero van orientados a cierta especificidad, o sea, son solicitudes muy exclusivas, ¿no? Le piden médico, por favor, dictamine sobre si estas heridas son sugerentes de que estas lesiones provocaran una muerte o estas lesiones de este traumatismo pueden estar relacionadas con incapacidad médica, con inhabilitación médica, con incapacidad física, etcétera, ¿no? Entonces, siempre el juez que no sabe tanto de medicina y de la parte patológica, etcétera, le dice al médico, obviamente médico especializado, legista o forense, que le dictamine sobre estas cuestiones. Y entonces ya esos documentos simples pueden convertirse, esos certificados ya pueden ser dictámenes propiamente legales, ¿verdad? Médicos legales. Y los peritos son los que hacen esos dictámenes periciales solicitados por la autoridad judicial. ¿Qué es lo que debe tener un perito médico forense o un perito forense? Pues mínimo preparación técnica sobre la materia que va a contestar, que va a responder, que va a dictaminar, previo análisis, investigación, exploración, medición, etcétera, ¿no? Entonces debe conocer perfectamente la materia de la cual va a contestar. Obviamente, moralidad, discreción, no puede como parte de un equipo médico que ya se decía, pues no puede estar divulgando, ¿no? Lo que vio, lo que observó de algo. Imparcialidad, por supuesto, veracidad y lealtad con él, con su carrera, con la institución a la que trabaja, ¿no? Mínimo, ¿no? Ahora, vemos que el análisis de las consideraciones en materia legal, sobre todo en la parte forense, se da en base a un
a una ciencia que es la traumatología forense, que es parte de la ciencia médica. Y esta estudia las alteraciones anatómicas y funcionales. ¿Qué quiere decir? Las alteraciones de la estructura, de la forma y las de la función de un órgano o de un sistema afectado, ¿no? Por factores o fuerzas externas, ¿verdad? Que irrumpen con violencia sobre el cuerpo humano. Entonces, eso es lo que va a estudiar la traumatología forense. Estudia, pues, los golpes, los traumatismos, ¿verdad? Que agreden al organismo humano. Pero, para ir entendiendo la materia o esa parte de la materia, pues nosotros debemos de conocer el concepto de qué es una víctima o cómo se clasifican las víctimas, etc. Luego, lesiones, heridas también, los tipos de lesiones, de heridas, su clasificación, ¿verdad? Para que sepamos que una herida de bala es diferente a una punzocortante, etcétera, ¿no? Una de contusión es también diferente a ambas de las que mencioné, etcétera, ¿no? Y traumatismos, por supuesto, quemaduras, asfixias, ahorcamientos, accidentes de tránsito. Y otra parte, también muy importante en la sociedad, la sexología forense. Se tendrán capítulos en particular para ver las violaciones sexuales, los delitos de estupro, de incesto y otras parafilias sexuales. Voyerismo, zoofilia, etcétera, ¿no? Sí, elementalmente eso, si algún otro, ¿no? que sea propio y de interés para los que estén estudiando, preguntar sobre eso, ¿no? Masoquismo, fetichismo, etcétera. Obviamente, este otro aspecto que vemos es quizás uno de los más importantes para la labor del criminalista o del criminólogo. Los conceptos de muerte, ¿verdad? ¿Qué es la muerte? Necesitamos saber un poquito de la filosofía de la muerte. Ver los tipos, las formas de muerte, ¿verdad? Eso es elemental y básico. Y un aspecto consecutivo de esas muertes es el levantamiento de un cadáver. No puede ser que una autoridad que va a hacer el levantamiento diga que se encontró un cuerpo tirado en el suelo como una basura, como Juan Gabriel. No, tiene que decir con la terminología correcta, que lo encontró en decúbito ventral, dorsal, lateral, ¿verdad? Pero en ese levantamiento del cadáver, sí me gustaría que ustedes hablaran, ¿verdad? ¿Qué piensan que es el levantamiento del cadáver? Lo que ustedes imaginan que es el levantamiento del cadáver. A ver. Les avisan y ustedes están ayudando ahí al legista. Ring, sonó el teléfono y órale, vamos al levantamiento de un muerto. Adelante, a ver. Ajá, hablaste de la escena del crimen y cómo está el estado del cadáver. Muy bien, pero a ver, alguien más, tú que eres campeón y investigas y dices, vas a hacer el levantamiento de un cadáver, ¿qué ves? Sí, claro. El agente causal. Muy bien, muy bien. ¿Perdón?
Adelante. Hago un reporte del cuerpo y también el área donde encuentra el cuerpo. Sí. Y más que nada, para evidencia para que se pueda crear eso. Muy bien. Todos tocaron el punto y sí es medular esto. Cuando uno llega a una escena donde dicen que hay un muerto, yo debo ver primero, ¿hay gente? ¿No hay gente? ¿Hay luz? ¿No hay luz? ¿Es de noche? ¿Es de día? ¿Ok? Yo puedo ver más o menos quiénes están, porque a lo mejor uno de los que está ahí es el causante de ese hecho. Entonces tengo que más o menos grabar mentalmente esa escena y también decirle al auxiliar aquí, el compañero que me está ayudando, toma las fotos de aquí. Se toma fotos de la escena periférica. Y luego me voy al cuerpo. Ya lo vi en qué posición está, qué facies tiene, en fin. Y uno, veo que los que me estén aquí viendo, ayudando, y los que estén de curiosos, pues no toquen eso que ya vi, que ya le tomé fotos, porque ahí puede estar la bala, el cuchillo, el cable con el que se electrocutó, etcétera, ¿no? O parte de algo quemado porque se quemó, por decir algo. Entonces, eso forma parte de las diferentes escenas del crimen, ¿no? Que no nos debe de fallar, precisamente para asegurar que una definición de una investigación tenga todos los elementos de prueba posibles para poder determinar una causa. Bueno, entonces, uno, ¿qué tengo que hacer como médico? ¿No? Primero ver si realmente está muerto, ¿no? Esa es la cuestión. Y luego, determinar cuánto tiempo tiene de muerto. Eso te lo dan algunas características, ¿no? Que el proceso de muerte te va dando. Y luego ver que esos indicios, que esas presuntas pruebas que yo llevo en fotografías, que llevo en recipientes especiales, con mecanismos de cuidado para no contaminar con otras manos, con otras huellas, etcétera, lleguen hacia el área determinada de la investigación forense y eso forma parte ya de un bloque con el que se constituye un expediente que es el base para la investigación. Entonces, no es solo decir vengo por el cadáver, tráiganme la camilla, lo subo y le tomo la foto y se acabó, no, sino tengo que ver qué es lo que hay, ¿verdad? Tanto el continente como el contenido, ¿no? Ver lo que hay en ese ámbito. También, por supuesto, que alguien de los que está ahí va a dar sus versiones. Esas cuestiones también es importante escucharlas y tomarlas en cuenta. ¿Por qué? Porque ahí, en esas versiones, puede también estar una de las claves para la determinación de la investigación. Independientemente de la causa, ¿no? Puede ser un accidente automovilístico, puede ser una persona que asaltaron y le pusieron un puñal, al que se cayó de una construcción, etcétera, porque le metieron de tiros. Entonces, obviamente los conceptos de muerte y el levantamiento del cadáver son elementales para los trabajos, las investigaciones, los estudios que ustedes tienen que hacer dentro de su licenciatura. Y también vemos lo que son las necropsias, ¿verdad? ¿Qué objetivo tienen? ¿Cuándo se hacen? Etcétera. Necropsia es lo mismo que autopsia. Para mí está mal dicho. Autopsia porque el muerto no se está haciendo nada.
Entonces, necropsia, porque son tejidos muertos que se van a examinar, que nos van a dar un montón de datos para determinar causas, tipos, formas, etcétera, de la muerte. Por ahí los dejé. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? Ahí está una de las dudas de ustedes. ¿Qué es criminalística y qué es criminología? Si se fijan bien, son parecidas, pero no iguales, ¿verdad? Ok, criminalística estudia los aspectos materiales y físicos del delito de su autor o autores. Su objetivo es ubicar el cómo ocurrieron los hechos. Y la criminología se ocupa del análisis del delito, también del análisis del delincuente, de la víctima y del control social del tema, ¿no? Entonces, los criminólogos son los que dan la materia prima para escribir sobre las cuestiones del delito, para incidir con políticas, con estrategias, con programas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos estudian no nada más el hecho, sino el cómo y por qué. Sí, 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 ¿está claro? Bueno, ahí se los puse con más letras, pero es así. Entonces, el de la criminalística, ubicar el cómo ocurrieron los hechos. Y el de la criminología, buscar el por qué ocurrieron esos hechos. Los dictámenes o pericias médicas forenses son una prueba más, ¿verdad? No pensemos de que solamente con que ya dictaminemos nosotros médicos o especialistas o peritos de que sucedió así, el arma que dañó ciertos órganos vitales y así, no con eso ya el juez se tiene que ir. Él tiene que complementar todo su análisis y obviamente determinará con suficiencia en base a las pruebas que, por una parte, el perito forense le presente, pero él pedirá otras, por supuesto, ¿no? Esta presentación del informe es generalmente por escrito, a veces oral, también se puede, dependiendo del juez, pero también el juez tiene la atribución de pedirle al perito que aclare cosas que no están bien definidas o precisadas en su dictamen, que entonces tendrá que ir ahora, sobre todo, a la parte de juicio oral para aclarar esos temas, ¿no? El valor que puede tener la pericia está sustentada en sus elementos propios, ¿no? Primero, que el que hace la función de perito sea el idóneo, ¿no? Que esté capacitado, que sea reconocido, en fin, como tal, ¿no? Luego, los principios científicos en que se fundamenta él en sus conclusiones de diagnóstico, la respuesta a preguntas del juez, o sea, que esa pericia realmente responda a los cuestionamientos que hace el juez o que tiene el juez respecto de ese caso, pero también a las preguntas que hacen la parte defensora y el fiscal, ¿verdad? O sea, que ese peritaje pueda responder a esas preguntas. Sucede de que alguna de las partes tiene dudas, entonces podrá pedirle al juez que se haga un peritaje externo, ¿verdad? Para determinar cuando haya esa duda, ¿no? Y el juez tendrá la capacidad de aceptar esa propuesta o no, ¿verdad? Bueno, que haya coincidencia con las diferentes opiniones científicas que hay sobre la materia del caso que se dictamina y tomar en cuenta las reglas de la
de la sana crítica, ¿no? Son elementos básicos, ¿no? Valor que puede ser. Ahora, esto es esquemáticamente. La medicina legal tiene ramas, ¿no? Por ejemplo, medicina legal penal, sí. Medicina legal civil, sí, también. Medicina legal laboral. Algunos las pueden enlistar en esos rubros y es correcto, todo es medicina legal. Igual en la parte forense, sí hay especialidades. Lo que es antropología forense, arqueología forense y antropología cultural forense. ¿Por qué? Porque ¿por qué cultural? Bueno, porque hay en algunos pueblos algunas características muy particulares que tienen que investigarse, anotarse, para poder ser tomadas en cuenta en base al juez, ¿no? Obviamente, rasgos de la lengua, no entendía el castellano, él hablaba así, etcétera, ¿no? Todas esas situaciones son las que el juez tendrá que valorar. Es una rama de la patología, la parte forense, que trata de determinar la causa de muerte mediante el examen de un cadáver, ¿verdad? Aquí se estudian indicios, pistas, ¿no?, al respecto, para ir caminando hacia la precisión sobre la causa de muerte. Hay especialidades forenses, ya les decía, la antropología forense, y hay subespecialidades, ¿no? Biología, derecho, genética, necropapiloscopía, odontología, psicología forense, psiquiatría forense, etcétera. Son cuestiones que auxilian a la criminología, a la parte forense, pues, prácticamente. La pila. Bueno, vamos a dársela al manual. Bueno, ya sirvió. Bueno, hay unas subespecialidades. Su propio nombre les indica para qué se utilizan. La odontología, la entomología. Entomología, bueno, para ver algunas características de la sucesión ecológica, ¿verdad?, que tienen los organismos, y eso va a determinar, dependiendo del tipo de microorganismo que hay ahí, mejor dicho, de organismos que haya en esos cuerpos, va a dar características sobre el tiempo que tiene de muerto, la zona, ¿verdad?, en donde ocurrió el hecho, etcétera. Nos va a dar algunos datos significativos, ¿no? La fisionomía, bueno, ahora, antes se utilizaban prácticamente como el escultor, con un cráneo de plástico se iba modelando la figura de un sospechoso, etcétera. Pero ahora, pues con la tecnología, pues hacen 3D te la haces de volada, ¿no? Y hasta en cuarta dimensión. Hematología, bueno, para saber si lo que parece es sangre, si es sangre humana, si es animal, etcétera, ¿no? Y si es sangre humana, bueno, pues se podrá saber el tipo de sangre, el factor, en fin. Genética, bueno, pues todo para realizar estudios con el ADN. La química, aquí se van a hacer estudios en los tejidos o de pinturas que pueden determinar ahí algunas cuestiones con precisión, ¿no?, sobre los compuestos que hay en los tejidos o en las pinturas, en fin. Riesgos físico-químicos para estudiar residuos que dejan los incendios o las explosiones, ¿verdad? Ahí se utilizan cromatografías distintas para saber incluso cuáles eran las sustancias motivantes o causantes del fenómeno.
Por especialidades temáticas, bueno, la criminología forense estudia e investiga sucesos delictivos, ¿verdad? Tanatología, modificaciones del organismo humano en el proceso de muerte, ¿no? La tanatología, como la bioética, ¿verdad?, pueden ayudar para administrativamente gestionar la donación de órganos, ¿verdad? Eh, las donaciones de sangre, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Está la genética forense, la medicina legal traumatológica, la patología anatómica forense, para ver diagnóstico de los cadáveres o pedazos del cadáver que se encontraron, ¿no? En fin. Y aquí es muy importante que en esta parte de la criminología, el examen de los órganos. Esto es importante porque nos va a permitir muchas precisiones o dudas que tiene uno en la investigación, y particularmente en los delitos sexuales, aborto, infanticidio, contagio venéreo, cambios de sexo, etcétera. Pues ahí la química, mejor dicho, el examen de los órganos con algunas de estas especialidades o subespecialidades pueden servir para precisar. Hay toxicología forense, obviamente, para ver sustancias, la dosis letal, la dosis tóxica, en fin, la psiquiatría para ver la conducta del ser humano en la normalidad y en la anormalidad, ¿verdad? Aquí es muy importante destacarles de que un dictamen de psiquiatría puede exculpar a un acusado o puede hundirlo, ¿verdad? Entonces es muy importante ese estudio de la personalidad que haya. Vimos otra de las materias o de los temas que se ven en la materia es la parte laboral, la medicina del trabajo para estudiar enfermedades o accidentes de tipo laboral, y la medicina legal del trabajo relativo a forenses, ¿no? Si hay cuestiones que tengan que determinarse para resolver demandas, por ejemplo, para ver si hay una incapacidad física permanente, si hay una indemnización obligada por el daño que haya causado una maquinaria o un equipo que mal funcionó, y aparte la empresa no puso las medidas preventivas, no estaba con la ropa adecuada, ¿verdad? Y entonces le estalló algo eléctrico, se quemó, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, medicina legal del trabajo en la parte forense, lo cubre y lo estudia y lo dictamina, ¿verdad? Conceptos, obviamente, para el manejo actual y futuro, ¿no? Estudio de la conducta humana, sí, bajo principios morales. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, hacer las investigaciones en los seres vivos, las vacunas mismas, ¿no? Eh, y algunas políticas en materia de salud tienen que estudiarse bajo principios éticos y morales, ¿verdad? Porque una medida puede ser que lesione algún criterio social o cultural de un pueblo, ¿verdad? No puede ser una medida a ras para todos, ¿no? Entonces tiene que analizarse para determinar una política que sea realmente social y traiga beneficio, ¿no? Ahí se valoran el costo-beneficio de la acción que se vaya a determinar. Y obviamente ahí dentro de los conceptos de la bioética también entra la decisión o no de los abortos, la decisión o no de la eutanasia, etcétera, que cada día se complican más, ¿no?
sobre todo los legisladores, ¿no? Los diputados que no saben algunos ni para dónde. Lo importante es respetar la vida humana y procurar su desarrollo. ¿Cuáles son los principios de la bioética? Bueno, respeto de la autonomía de las personas a decidir realmente, ¿no? Beneficencia, procurar siempre servir, siempre ayudar, no dañar. No maleficencia, o sea, no dañar, no hacer que gaste de más, ver sobre todo que no se hagan acciones malintencionadas en el enfermo, que no le van a ayudar, que no le van a servir, por supuesto, o sea, y que solamente van a hacer que gaste exageradamente y total no va a servir. Y que haya justicia, es decir, equidad entre costos, beneficios y riesgos de la acción que se vaya a determinar. Eso es lo que engloba, así en términos generales, la bioética. Es ética de la vida, pues, o sobre la vida. Y muy rápido los derechos que ya les empecé a mencionar desde el principio, los derechos que tiene todo paciente, ya los vimos, hasta contar con un expediente clínico que pocas veces se está dando en las instituciones, salvo Pemex, salvo Seguro de ISSSTE, pero en las otras pues es difícil, ¿no? Esta última, ser atendido cuando se inconforme por la atención recibida. Ay, perdón, porque me comí una... Hay la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y en los estados la concerniente comisión que atiende las quejas por inconformidades por servicios médicos y no solamente de nivel institucional, sino también privado, particular. Esa comisión primero cita obviamente al demandante y al acusado, o al demandado, mejor dicho, y se presenta directamente o un representante de la institución donde labora y tratan de llegar a un concilio para acordar la mejor solución respecto de esa queja, de esa inconformidad. Esa es una etapa que hace la comisión que se llama etapa de conciliación. Si después de ese intento no se llega a un acuerdo, entonces pasarán a una segunda etapa que es para arbitrar. Y entonces la CONAMED es la que va a determinar quién tiene la razón. En la primera son las partes, en la conciliación son ellos los que tienen que llegar a un acuerdo y un arreglo. Si no toman ese acuerdo, pues se van al arbitraje y el arbitraje, estando las partes de acuerdo, la CONAMED va a tomar la decisión. Si la decisión es compleja o alguien tiene dudas, se puede pedir también un árbitro externo que tiene que ser un experto calificado en la materia esta de salud por la que se dio la queja y a efecto va a determinar. Eso es entre los derechos de los pacientes. Y bueno, el paciente terminal es el que le queda muy poquito que ya se va. La enfermedad está tan avanzada que ya no hay tratamiento posible para regenerar ese organismo y se espera en breve un desenlace negativo, ¿no? La muerte. No se puede, y con medicamentos, frenarlas, el avance de la enfermedad, mucho menos curarlas, ¿no? Entonces, aquí los criterios de atención están muy estrechamente relacionados a las condiciones de la persona, de la enfermedad, para tratar de mejorarle por lo menos su sentido de ánimo, ¿no?
aquí es donde entran los cuidados paliativos, etcétera, analgésicos y las terapias de psicología ocupacional o alusivas específicas para ayudar a esos pacientes y a sus familias, que también obviamente el ver esas condiciones del enfermo pues los deprime y les preocupa, ¿no? Y esto que también se conoce como síndrome terminal de enfermedad es el estado clínico que provoca una expectativa de muerte en corto plazo, en muy corto plazo, y se presenta comúnmente con un proceso evolutivo de enfermedades crónicas progresivas, por ejemplo, que tiene una insuficiencia renal, que tiene diabetes, que tiene hipertensión arterial, que tiene un cáncer, ¿verdad? Se va a presentar, al fin de cuentas, el fenómeno de muerte. Bueno, correcto. Ahora, yo quisiera que ustedes, ya vimos que la materia se relaciona, por supuesto, con la parte legal, con la parte laboral, con la salud, con las responsabilidades del médico. Entonces, todo es relativo al derecho, básicamente. Por ahí tenía mis hojitas, ¿no? Pero antes de que lleguen las hojitas, yo quiero preguntarles. Perdón, encendí, ¿está bien? ¿Cómo ven la materia? ¿Eh? Está muy interesante. ¿Por qué? Porque les digo que está tan cercana a nosotros, ¿no? Alguien, compañera, puede ser una persona agredida, ¿verdad? En sus derechos, como mujer, como esposa, como novia, etcétera. O tener un hermano que está sufriendo agresiones físicas, psicológicas, emocionales. O ahora alguien está chantajeando porque le tomó una foto en paños menores a otra. Y hay leyes. Entonces están relacionados con los derechos, la medicina legal, y por eso es muy cotidiano el manejo y el trabajo que van a tener los peritos respecto de los dictámenes, porque hay de todos colores y sabores, ¿sí? Yo les quiero pedir que pudieran hacer esta sopa de letras, digo, ese crucigrama, que es lo que vimos, pero con un criterio no técnico, ¿no? Sino abierto. Desde luego que este es un trabajo que se van a llevar. No me lo van a contestar aquí. Okay. Pero vamos a hacer el intento, por lo menos vamos a hacer algo. La primera fila, hace la 1. La segunda fila, busca la 2. La tercera fila, busca la 3. La 4, a ver si llegamos. La 5 entre los dos. La 6. La 7. Y ahí vamos a ver. Y la 8. Vecino. Ahorita se los doy. Está muy fácil, ¿eh? ¿Cuál es la técnica? Leer. El que no lee, no entiende. Y si no entiende, no comprende. Perdón por la letrita, ¿eh? Pero si no, no cabía. Te las debo, ¿verdad? Son 10. O sea, van a ser 10 palabras que van a encontrar.
Perdón. Sí, va a ser más fácil, ¿no? Que busquen entre las dos la que les corresponde, ¿no? ¿Cuál vas a hacer? La 9. Está bien. ¿Alguien faltó? ¿No? Bueno, yo creo que en 5 minutos debemos de llegar a esa, ¿no? Porque no estamos buscando las 10. Ya cada quien sabe cuál va a buscar. ¿Ya? Excelente. No, si puedes, si ya hicieron las de ustedes, ¿cuál fue? ¿La 4? ¿La 2? Bueno, busca las otras, si puedes. Es un ejercicio, además, esto se lo llevan ustedes. ¿Por qué? Pues porque es parte del obsequio que les tenemos, ¿verdad? Ay, ¿por qué tan triste? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Cuál te tocó? La 1. ¿Verdad? ¿No será justicia? ¿Mm? O responsabilidad. La justicia. Un médico con las normas legales. Son generalmente elementos que ayudan a dilucidar cuestiones relativas a la... ¿Mm? Ah, qué bueno, es fácil, ¿no? Hasta mucho tiempo les di. A ver. ¿Las 10? Ah, usted dijo que a las 7. ¿Cuál es tu... aquí está. Salud. Ok. Gracias. Ese era nada más. Ese era. Bueno, intenten otra. Qué bárbaro, qué difícil esto, ¿no? Yo te dije que hicieras la 8. ¿No? Ah, bueno. La 9 dice. La 9, ¿sabes? Pues la 9. ¿Cuál les tocó? ¿No? ¿Es laboral? ¿Y la 7 cuál es? Ya se la saben. Ya saben. Esa definición nada más será encontrarla.
¿Cómo vamos, las filas? ¿Cuál les tocó? Las 5. Parte de, fíjate, si va a hablar sobre daños, ¿qué quiere decir que va a hablar de lesiones? Parte de lesiones. Ahora hay que buscarla. Obligación. ¿Mm? Obligación. ¿Cómo? Obligación, no digo. ¿Cómo obligación? No. O sea, Hablando de aquí es, ¿cómo se llama el documento este que habla de los tejidos y las afectaciones, secuelas, magnitud de los posibles daños? O sea, estamos hablando de lesiones. Se denomina parte de lesiones. Entonces, lesiones son las que tenemos que encontrar aquí.
Ya voy a concluir. Ya voy a... ¿Perdón? Ahorita me para que venga una persona igual a la izquierda de profesión. Ah, bueno. Bueno, les voy a decir, porque ya veo que ya terminaron, les voy a decir para que las busquen con más calma. La 1. La 1. ¿Alguien? ¿Quién lee la 1? A ver. La 1. Sí, cualquiera. Interrelación de los conocimientos médicos y científicos con las normas legales son generalmente elementos que ayudan a ilustrar cuestiones relativas a la medicina forense. A la justicia. La justicia. Hola. Sí, pero ya estamos por terminar. Ya, 5 minutos ya. La 2. ¿La 2? Sí, la 2. ¿La lees, por favor? Sí, sí, sí. La 2. La investigación de delitos para la procuración y la administración es la medicina forense. Eso. Forense es la segunda. La 3, ahora sí. A ver, compañero. La 3. Dice, el médico puede convertirse en un elemento importante que debe intentar la autoridad para determinar el orden. Del orden legal, ¿verdad? Por eso son documentos médicos legales. Y ahí vamos. El 4. 4. El profesional que realiza los dictámenes médicos legales solicitados oficialmente por alguna autoridad se le conoce comúnmente como médico. Perito. Comúnmente, perito. Ya estuvieron cerca. Vamos. 5. 5 por su. El perito médico describe la capacidad de los tejidos y acciones del cuerpo que examina y que sirve a la autoridad judicial para evidenciar el grado de la afectación que puede ser la magnitud de los posibles daños causados en el organismo o la acción que se investiga. Se denomina parte de Lesiones. Parte de lesiones. Sí, sí, es un parte médico, pero en especial de lesiones porque dice que determina la integridad de los tejidos, etc. ¿No? La 6, ahora de este lado. A ver, 6. ¿Quién lee la 6? exámenes médicos para cuantificar en la decisión sobre juicios de carácter penal. También pueden servir para fundamentar ¿De la esfera laboral?
Aquí cabe también la palabra legal, por supuesto, ¿no? No todos son penales. Ok. Las 7 ahora, por acá hicimos las 7, a ver. Que permita al ser humano desarrollar de forma digna y al máximo su potencialidad. Esas se las saben todos, ¿no? La salud. Y la 8, a ver la 8, que la lean. No es que la lean, yo les voy a decir. Los profesionales de la salud tienen entre sus responsabilidades el guardar la secrecía con fidelidad y respeto a la privacidad de lo que pudiera haber obtenido por confesión del paciente o sus familiares, o respecto a la privacidad de lo que hubiera obtenido, ya lo repetí, ¿verdad? Por confesión del paciente a sus familiares o que hubiera detectado durante su interrelación, y esto se conoce como el secreto médico, el secreto profesional, pero el secreto médico, ¿no? Ya dice arriba profesional. Bueno, ¿y la 9? La 9. Voy a provocar daños a un paciente como resultado de acciones negativas u omisiones pueden generarle verse comprometido a responder legalmente si se le comprueba que ha incurrido en algún tipo de... Si el médico tuvo omisiones, errores, mal manejo, mala praxis, etcétera, puede verse sujeto a un problema, una denuncia, una demanda, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se investigará? Que incurrió en alguna o que tiene una responsabilidad. Responsabilidad. ¿Sí? Justo a tiempo. Bueno, y la última, ¿quién dice la 10? La base ética de la actuación de los médicos le confieren facultades que debe cumplir en los aspectos moral, legal y civil. Y laboral. Porque acuérdense, los recalqué. Jóvenes, se pueden llevar esto. Es un resumen de lo que vimos, o parte de lo que vimos. Yo estoy a sus órdenes. Carlos García Paniagua. Yo soy médico familiar. Antes fui secretario corresponsal, estudié en una carrera técnica primero, luego ya en la universidad, médico cirujano, médico familiar. Luego estudié una maestría en administración pública. He trabajado en la Secretaría de Salud, en el Seguro y en el gobierno del Estado, sobre todo por la parte de administración pública. Y estoy a sus órdenes y me da mucho gusto y ojalá pronto ya nos veamos en un salón de clases para poder exponer a mejor amplitud y profundidad de estos temas. Un placer saludarlos y a sus órdenes. Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Carla Zúñiga y soy asesora académica. Y por supuesto, ¿qué les pareció el taller? Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. ¿Qué les pareció? ¿Interesante? Interesante, ok. ¿Todo interesante? ¿Algo que quieran decir, que quieran comentar? O preguntar. Preguntar, sí, por supuesto. ¿Tienen algunas dudas? En este momento comprendo que se sienten como, es mi primera vez en la universidad, estoy encaminada a estudiar la licenciatura que quiero, y sin embargo, he visto algunas caras conocidas, como eres mayor, okay. Bueno, ya entre otros que los he visto que estudian aquí, me da mucha felicidad que estén aquí. Y pues vaya, la ventaja que también tienen es que hayan podido participar, conocido las instalaciones presencialmente, ya que estuvimos siempre en línea y algunos pues ya estuvimos como no sé dónde queda, o bien vemos caras distintas y convivir con otros compañeros y lo que por acá está llevando muy bien. Entonces, pues no se preocupen. Esa es la finalidad que la universidad tiene, proporcionarles talleres, información para ustedes y que sobre todo tengan el interés por esa licenciatura y por otras.
por haber venido, igual también tienen una oferta. Ahorita les estaremos pasando lo que es el plan de estudios de criminología para que los conozcan y si tienen dudas estaremos aquí en la entrada para que puedan entrar y con gusto entenderlo. ¿Les parece? Entonces pasamos recomendando el plan de estudios. Ya, para aquí. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Muchas gracias, maestro. Gracias por No, gracias a ti. Gracias. Trabajaste en la administración pública, ¿verdad? En el instituto. Sí, Sí, me acuerdo. con razón, fíjense que su nombre dije, El doctor Paniagua. sí, como no, se dice con maestro Valdemar. ¿Tienes el teléfono de Valdemar? No lo tengo, pero podía ver a ver si lo puedo localizar. Porque Gracias. creo que estaba diario, estaba Allá en algo, México, en así, algo así. una financiera, algo así estaba. Quiero saludar. Sí, me dio Un gusto placer, saberlo, sí. Que estén Igualmente, bien. maestro, que no. Jóvenes, saludos. Pues mal porque les dejé de estudiar. Dios. Gracias, jóvenes. El micrófono no. No fue a propósito. El oído, porque se abre con quiera. Nosotros vamos a estar manteniendo estos talleres, conferencias, todo eso, porque es como un pre a la universidad, o sea, para que ustedes más o menos se vayan preparando de los temas que van a ir viendo, todo eso. De pronto van a ver así talleres, a lo mejor en algún momento vamos a hacer, que es lo más seguro, algunas prácticas para que ustedes vayan viendo de qué se trata su carrera y que de una vez digan, como dicen, para casarse. ¿Sí o no? ¿Sale? Es para que ustedes vayan corroborando verdaderamente. A ver, ¿a quién les gusta ver sangre? Qué feos son ustedes, de verdad. Porque aquí van a abrir cuerpos, aquí van a sacar los órganos y todo eso. Guácala. Todo eso lo van a ver en la carrera, y todo eso lo van a ver en la carrera. Así que para que se vayan preparando ustedes. Entonces, ese es el principio de su carrera, chicos. No sé si ya comentó Jorge, Carlita. Recomiéndenos con sus amigos, con los que quieren estudiar, aunque no sea criminología, cualquier carrera, de verdad. La oportunidad que tienen de estudiar aquí en UMAE, y no es porque yo trabajo aquí, pero de verdad, aquí van a estar súper consentidos por mí, ¿es cierto? Si no, díganme a todos ellos, a ver si no los consiento. No, van a estar muy contentos, la verdad hicieron una muy buena elección. Entonces, si ustedes quieren a sus amigos, los aprecian a sus amigos, entonces ayúdenlos a que elijan UMAE, ¿sí? Ahorita yo me imagino que muchos de sus compañeros dicen, no, es que voy a ver si quedo en la hoja, voy a ver si quedo en tecnológico, ¿sí? Me imagino que eso han de estar esperando, ¿sí? Pero quiero decirles que de alguna manera yo les platico siempre que vienen conmigo, les digo, miren, si ustedes van a la hoja, está bien, o sea, es una buena oportunidad y qué bueno, ahora sí que es un instituto educativo muy bueno, pero el problema con la hoja es que van a llevarse 5 años en la carrera, ¿sí? Por ejemplo, hay chicos que quieren estudiar administración y los tienen que mandar hasta por allá del aeropuerto más hacia adentro.
Entonces, el gasto va a ser excesivo, va a ser mucho más. ¿Por qué? Porque también tienen ellos el sistema de horarios flexibles. O sea, si ustedes quieren en algún momento, ¿sabes qué? Yo quiero hacer mis prácticas, yo quiero trabajar, no van a poder hacerlo. No van a poder hacerlo porque los horarios, como se abren, mañana, tarde, noche o muy temprano. ¿Sí? Sí saben que se van a ahorrar aquí en libros, que no van a gastar en libros. ¿Sí lo sabían? Aquí, no es cierto que dicen, porque son criminólogos, tienen que llevar un uniforme. Aquí no. Aquí van a usar el uniforme que necesitan, bata para entrar al laboratorio, su Tyvek, que es el overall blanco, con guantes, todo eso son cosas que no son muy costosas. Porque creo que no vino Carol, era una niña que estaba confundida con eso, dice que el gasto era excesivo. Sí, porque en algunas escuelas les cobran desde un principio el material. Lo peor, no se lo dan. Nosotros no. Nosotros el material conforme ustedes lo van necesitando. De pronto los maestros van a decir, a ver, van a comprar tal ácido o algo, lo pueden comprar hasta en equipo y usarlo en equipo. ¿Sí? Entonces, no es, la licenciatura es normal. Va a costar lo normal. ¿Sí? Que cuesta cualquier licenciatura. ¿Sale? Entonces, recomiéndanos si ya tienen ustedes alguna referencia, no sé si lo pasaste, Carlita, algunas referencias de personas que denos su teléfono y nosotros les llamamos. ¿Parece? Sean buenos amigos. ¿Qué andan sus amigos? Vente para acá. ¿Sí? Ok. Chicos, me dio mucho gusto que vinieran. La verdad, estamos iniciando apenas y vamos a estarles mandando. Cuando se quieran conectar en línea, pues lo pueden hacer en línea. ¿Tienen alguna duda sobre la carrera? ¿Algo que les podamos ayudar? ¿Nada? ¿Todo clarito? ¿Les gustó mucho la conferencia? Ok, perfecto. Entonces, cualquier duda, estoy a sus órdenes. Mi nombre es Irma Estrada, ¿sí? Estoy en el primer escritorio de la entrada. Somos compañeros Jorge, Carlita, Valeria, Wilber, ¿sí? Estamos a sus órdenes para lo que se les pueda ofrecer. Y no hoy, ni cuando hice la carrera, toda la carrera y después de la carrera. ¿Sale? Bueno, gracias chicos. Dense un aplauso a ustedes. Muchas gracias por venir.